Bueno, muy buenos días a todas las personas que en este momento se conectan con este grupo de Zoom y a través de Facebook y a través del chat de este grupo, eh, donde vamos a hablar justamente de la suerte que ha tenido la propuesta de la renta básica de emergencia que un grupo de congresistas, alrededor de 55 grupos, 55 personas, congresistas, presentaron la iniciativa ante el Congreso de una renta de emergencia por esta época, la pandemia. La pandemia nos ha puesto en evidencia la debilidad del Estado social. Del Estado social se deriva la obligación constitucional de atender las necesidades de la población más vulnerable, garantizándoles ingresos que le permitan atender sus necesidades básicas. Y justamente esta situación de pandemia ha puesto en evidencia la debilidad del Estado cuando miles de personas, millones de hogares se quedaron sin ingresos por causa del confinamiento. Estamos en esta reunión con el senador Iván Marulanda de la Alianza Verde, que fue una de las personas que más ha estado impulsando esta iniciativa en el Congreso de la República. Estamos con Diógenes Orjuela, presidente de la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, que también apoya esta iniciativa desde el movimiento sindical. Estamos con Diana Gómez del Comité Ejecutivo de la CTC, la Confederación de Trabajadores de Colombia, entidad que también respalda esta iniciativa. Estamos con Ricardo Bonilla, el profesor Ricardo Bonilla, economista destacado en este país, que fue secretario de Hacienda durante la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá. Estamos con Carlos Julio Díaz, socio de la Escuela Nacional Sindical, es dirigente de la CUT Antioquia y es sindicalista del Banco de la República. Y este servidor, Héctor Vázquez, socio fundador de la Escuela Nacional Sindical, experto también en temas laborales y sindicales. Vamos a hablar entonces con nuestros invitados y con nuestra invitada de este tema y queremos empezar con el senador Iván Marulanda. ¿Qué pasó con la iniciativa de ustedes en estos días en el Congreso y cuáles son las perspectivas que tiene esta iniciativa de la renta básica de emergencia en esta entidad? Héctor, muchas gracias por la invitación de la Escuela Nacional Sindical. Un saludo a Diana y a todos los compañeros que están aquí presentes, a Ricardo, a Carlos Julio, etcétera, a Ferney. Es un placer y un honor estar con ustedes. La construcción en el Congreso es una construcción compleja, es una construcción lenta porque participan muchas personas. Tenemos un primer consenso de 54 senadores que hemos presentado una propuesta de una renta básica de emergencia de un salario mínimo mensual durante 3 meses, es decir, 877,000 pesos mensuales por hogar durante 3 meses. Estamos hablando de 9 millones de hogares en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Eso da un promedio de 266,000 pesos de ingreso por persona hogar en más de 30 millones de habitantes que estarían atendidos por el programa. Estamos construyendo un segundo consenso en la Comisión Tercera del Senado, donde se debate donde hay un primer debate de este proyecto de ley. Hubo 2 sesiones la semana pasada en las cuales estuvimos construyendo un consenso, 2 sesiones, digamos, formales y una comisión accidental trabajando en la conciliación de las posiciones. Mañana
Vamos a tener una tercera reunión ya informal porque el Congreso está cerrado para seguir construyendo este consenso. Hemos avanzado bastante, estamos de acuerdo en que son 6 millones, en que son, 9 millones de hogares, en que es un salario básico de emergencia y en principio estamos hablando de la posibilidad de extender la transferencia monetaria, que no sea de 3 meses, sino de 5 meses, y que sea de manera decreciente. El primer mes, 100% del salario mínimo, 877,000 pesos. El segundo mes, un 80%. El tercer mes, un 50%. Y el cuarto y quinto mes, un 40%. Eso daría un costo total del programa de aproximadamente 18 billones de pesos, es decir, un 1.8 del Producto Interno Bruto. Estamos en esa construcción. Vamos a ver qué pasa. En caso de que logremos ese consenso en la Comisión Tercera, habría 2 caminos. Uno, ese consenso de la Comisión Tercera significaría que todos los partidos representados en el Congreso estarían de acuerdo entonces en una fórmula única. Podría suceder que ya con ese consenso tan amplio se le lleve al gobierno para que la adopte por decreto y convierta sus programas de familias en acción, adulto mayor, jóvenes en acción, ingreso solidario y el anticipo del IVA en este programa paraguas de una renta básica de emergencia y la adopte, repito, por decreto. O la otra posibilidad, entonces, en caso de que eso no tenga la receptividad del gobierno, sería entonces llevarlo al proyecto de ley a la continuación o mejor dicho, a las próximas sesiones del Senado el 20 de julio para que haga el curso ya formal a través del Congreso para convertirlo en ley. En eso estamos. Héctor no tiene micrófono. Héctor. Estaba preguntando qué evaluación hacen ustedes de los actuales programas del gobierno. En el último boletín del Departamento de Prosperidad Social, la directora hace un balance de los auxilios entregados hasta el momento en familias en acción, jóvenes en acción, y resultan sumas que están muy por debajo inclusive de la línea de indigencia, ni siquiera cubren la línea de indigencia por persona. La línea de indigencia hoy está alrededor de 230,000, si actualizamos los datos del último estudio del año pasado, puede estar alrededor de 130,000 pesos por persona. Los auxilios en familias en acción no llegan ni siquiera a la mitad de esa cifra. ¿Ustedes qué evaluación hacen desde el Congreso de esa política del gobierno y del impacto que efectivamente tiene esa política en atender las necesidades básicas de la población que se quedó sin ingresos? El micrófono, por favor, doctor Iván. Sí, Héctor, acaban de prorrogar el gobierno, el presidente de la República lo anunció ayer, el programa de ingreso solidario hasta diciembre. Es una limosna, son 160,000 pesos por hogar, 160,000 pesos por hogar. Un hogar tiene, de acuerdo con las cifras del DANE, 3.3 personas por hogar. Eso da un ingreso mensual por persona de 48,000 pesos. Es una limosna. Si se hace una proyección a un año, eso nos da
que cada persona recibiría menos de $1 diario. Menos de $1 diario. Eso es irrisorio. El caso de Familias en Acción es todavía más dramático, porque son 148.000 pesos mensuales por hogar. Eso da más o menos unos 42.000 pesos, si mi memoria no me falla, por persona. 42.000 pesos para un mes. Eso es una limosna. Lo que estamos proponiendo los senadores es un salario mínimo mensual de 877.000 pesos, que daría un ingreso por persona de 266.000 pesos mes, que está por encima de la línea de pobreza monetaria y que permite una vida digna, una supervivencia digna durante el mes para una persona. Ahora, la cobertura del programa de ingresos solidarios son 2,5 millones de hogares, 2,5 millones de hogares. Nosotros estamos diciendo, tienen que ser 9 millones de hogares, 9 millones de hogares, que nos da más de 30 millones, o más o menos 30 millones de colombianos en condiciones de pobreza y de vulnerabilidad que necesitan ese ingreso. Entonces, en definitiva, lo que tiene el gobierno es irrisorio, es precario, es una limosna. Esa es la conclusión, Héctor. Y eso no puede ser, porque no corresponde a la dignidad del pueblo colombiano, y no corresponde a la capacidad del Estado, y no corresponde a la responsabilidad que tiene el Estado de garantizarle a los colombianos la vida y una vida digna. Los colombianos no nos merecemos ese tratamiento limosnero por parte del gobierno. De acuerdo, senador, el Estado colombiano es de los estados, de acuerdo con la información internacional, que menos está gastando en esta pandemia. Estado mínimo, es una política miserabilista que no resuelve problemas, que antes los agrava, y al contrario está haciendo transferencias enormes, como hemos visto en estos días, hacia los bancos. La última información de la Superintendencia Financiera indica que se ganaron 2.7 billones de pesos en el mes de abril, 2.7 billones en medio de la pandemia. ¿Cuál es la estrategia que ustedes piensan es necesario desarrollar de aquí en adelante para garantizarle el más amplio respaldo de la población a esta iniciativa de ustedes en el Congreso? Héctor, es muy importante ese punto, porque en la medida en que haya presencia social, movilización social alrededor de esta discusión, el gobierno se va a ver forzado a reaccionar. Y lo hemos notado en el Congreso, fíjese usted. En el Congreso, en la Comisión Tercera, donde está el tema en este momento en discusión, los senadores del Centro Democrático, los senadores del Partido Conservador, es decir, los senadores del gobierno, y el senador de Colombia Justa y Libre, que son la bancada del gobierno en la comisión, están en esta conversación con nosotros y ya hemos llegado a avances muy importantes. Por ejemplo, estamos de acuerdo en que tienen que ser 9 millones de hogares, sobre eso ya hay un consenso. Y estamos de acuerdo en que tiene que arrancarse de un salario mínimo como un impacto inicial para resarcir todo el dolor y todo el sufrimiento que ha tenido las familias en 3 meses confinadas, sin ingresos, sin ahorros. Y que se vaya descendiendo. Estamos ahora en la discusión del monto total del programa. Pero están discutiendo y estamos construyendo en un ambiente de diálogo un consenso. Con el gobierno no hay diálogo. El gobierno, esta mañana escuchábamos al director nacional de planeación, por ejemplo, que es una persona supuestamente muy importante, diciéndole al país por radio, por una cadena de radio, que la propuesta de los congresistas era para subirse el sueldo de los congresistas. Una cosa infame, de una ignorancia
de una hostilidad frente al diálogo y frente al problema que están viviendo los colombianos. Ahora, el gobierno está aislado en una cúpula que no le permite saber qué está viviendo y qué está sufriendo el pueblo colombiano. En cambio, los senadores que están en las regiones están sintiendo la presión enorme de las circunstancias y por eso están dialogando y por eso se están construyendo y tratando de buscar una solución digna para los hogares y para los colombianos. Particularmente, por ejemplo, en la Comisión Tercera, la mayoría de los senadores son de la costa Caribe. Y en la costa Caribe lo que se está viviendo es un drama. Y ellos están viviendo un drama. Y a ellos los está presionando muy fuertemente la sociedad. Luego, la presión social, la movilización social es fundamental, Héctor, a través de las redes. Que llamen directamente a estos congresistas, que les estén exigiendo responsabilidades, que les estén preguntando cuál es su posición, cuál es su actitud, qué compromiso tienen, porque es la única manera de que nosotros podamos movilizar un Estado paquidérmico que lleva 50 años a espaldas del país, a espaldas de la sociedad colombiana, a espaldas de las necesidades de un país con una gran cantidad de pobres y con un enorme problema social, para que se movilice y cambie la mentalidad y cambie la manera de entender sus responsabilidades públicas consagradas en la propia Constitución. Entonces la movilización social viene siendo, repito, lo que puede definir el curso de las cosas en esta situación de crisis y de emergencia en la que nos estamos moviendo. Por supuesto, nosotros estamos llevando la vocería y estamos dando la pelea en el frente, los senadores, pero lo más importante es la presión de la sociedad, de la comunidad, de las organizaciones sociales, de la gente. Justamente estamos con representantes de dos de esas organizaciones sociales bien importantes en este país, en la medida en que organizan los trabajadores, le dan voz a los trabajadores, y eso es clave para construir ciudadanía y para alentar la participación. Saludamos a José Diógenes Orjuela, presidente de la CUT, y justamente nos gustaría escuchar su opinión sobre la renta básica de emergencia, la iniciativa que se ha presentado en el Congreso, que como ya lo explicó el senador, está en la situación en que está y que precisa justamente de un gran apoyo popular para que se abra camino, tenga más incidencia la propuesta y efectivamente sea una propuesta que termine aprobándose finalmente en el país. ¿Qué piensa Diógenes Orjuela sobre esta propuesta y qué está haciendo el movimiento sindical en estos momentos para promoverla? Muy buenos días para todos. Un abrazo, senador Marulanda, Héctor, Mayra, compañeros de la ENS y todas las personas que están conectadas en este momento. Un abrazo, Dios. Decirles que desde el 20 de marzo, en una carta que le enviamos del Ejecutivo Nacional de la CUT al gobierno, y luego una carta en comienzos de abril del Comando Nacional Unitario de las Centrales Obreras y de Pensionados, ya le planteábamos al gobierno que él tenía que asistir con recursos propios la alimentación de la gente y que tenía que garantizar de igual manera con la asistencia a las micro, pequeñas y medianas empresas, asumiendo la nómina, que era la comida de esos trabajadores, 5 millones que quedaron en la calle. El gobierno también debía de asistir, el Estado como tal debía de asistir a la población, que era fundamental para que el tema del confinamiento, como el instrumento principal para evitar el contagio de una enfermedad que no tiene vector y que simplemente se puede transmitir de humano a humano en las condiciones que ya están claramente explicadas, el confinamiento es la única medida que puede garantizar que la gente no se contagie, como evidentemente hemos caído porque no se aplicó. Luego, ya cuando aparece la formulación de la renta básica, la CUT la ha acogido. La CUT ha acogido el tema de la renta básica
es el tema más importante que nosotros ubicamos en conjunto con todo el tema de la salud. Nos hemos integrado a estos equipos que vienen trabajando, hemos estado interactuando con los compañeros del Congreso y con la iniciativa de la cual es notorio líder el doctor Marulanda. Es decir, la CUDA ha asumido esto como suyo, como propio, pero hemos logrado también que el Comando Nacional Unitario de las Centrales Obreras lo asuma, y también estamos protocolizando desde el fin de semana pasada el pliego nacional de emergencia del Comité Nacional de Paro, y la renta básica está incluida ahí. Es la única manera que nosotros podemos, por un lado, tratar de buscar que el confinamiento vuelva a sus niveles que tuvieron en un inicio, gracias a la iniciativa de los gobiernos alternativos que forzaron a este gobierno a declarar los confinamientos iniciales, pero que lo acabaron precisamente por lo que todo el país sabe, por los intereses del gran empresariado, por los intereses del capital financiero, de las multinacionales. El gobierno, con esta inasistencia a la población, pues indiscutiblemente llevó a la población, al que vive del día al día, que son esos 9 millones de familias colombianas, más de 30 millones colombianos que dependen de su trabajo, de los recursos que les entren en el día, no pueden estar en el confinamiento y han salido. Más las irresponsabilidades del gobierno con la situación como la del viernes, lo del día sin IVA. Es decir, el gobierno, con el tema de reactivar la economía, ¿sí?, destrozó, hizo trizas, tomando un poco la frase del gobierno frente a los acuerdos de paz, hizo trizas el tema del confinamiento y hizo trizas el tema de la protección, pero lo hizo para no invertir, para no gastar dinero. Este es de los gobiernos que menos está gastando en el mundo. Este gobierno ha hecho una maniobra para decir que está gastando el 11% del PIB, metiendo los 60 billones de pesos que le ha puesto a los bancos para que hagan más riqueza, diciéndole a la gente que resuelva su problema con los bancos. Y ni siquiera eso le ha funcionado, porque entonces, en una economía como está en este momento, pues todo el mundo es riesgoso para estos avaros del sistema financiero colombiano, que no han querido entender y que lo han querido aprovechar es para lucrarse muchísimo más, como el tema que se dio también con el día de sin IVA, que aunque el gobierno diga que no la embarraron sino 88 comerciantes, pues esos 88 comerciantes fueron los que se quedaron con la mayor parte de los 5 o 6 billones de pesos que la gente gastó en ese día, y que sabían que para ganárselos tenían que ejercer ningún control con los ingresos. Nosotros hemos asumido plenamente el tema de la renta básica. Es una obligación del Estado, y el país debe saber que si esto no ha tenido la evolución que ha tenido y que quisiéramos que hubiera tenido, y que lo quieren así los colombianos, ha sido porque el mismo gobierno en últimas ha hecho todos los esfuerzos por ponerles, y su ministro de Hacienda, que no entiende que estamos en una crisis, que no entiende que no puede haber ortodoxia, que no entiende que hay que endeudarse, que no entiende que tiene de dónde tomar los recursos, de eso podemos hablar más adelante, y entonces le han puesto palos en la rueda. Nosotros estamos con esa causa totalmente comprometidos. Muy bien, Diógenes. La misma pregunta para Diana, y saludándola a Diana, miembro del Comité Ejecutivo de la CTC, donde cumple una función clave como es la Secretaría de Educación de esta central. ¿Qué viabilidad le ven ustedes a la propuesta y qué se puede hacer desde el movimiento sindical para darle mayor fortaleza a esta iniciativa que cursa en el Congreso, Diana? Gracias. Un saludo para todos, para el senador Marulanda, a Ricardo, a Carlos Julio, a Diógenes y al equipo de la Escuela Nacional Sindical, y a todos los que nos escuchan. Un saludo especial pues a los compañeros de las confederaciones, y en particular de mi confederación, la CTC. Nosotros desde la CTC también hemos acompañado la propuesta de la renta básica,
y consideramos que es importante persistir en ella, apoyar el proyecto de ley de la bancada, y para ello consideramos que es muy importante comunicarle a todos los trabajadores, pero además ir más allá de ellos y buscar formas efectivas de comunicación, manteniendo también el vínculo con nuestros compañeros para llegar con el mensaje de qué es la renta básica, por qué nos beneficia a todos, por qué es importante defenderla en este momento de crisis en que, aunque querramos, no se va a lograr el pleno empleo, porque si bien antes de la crisis ya veníamos con unos índices de desempleo mayores a un dígito, pues ahora ya estamos casi llegando al 20% del desempleo, con una altísima informalidad. Entonces cada vez son más los sectores de la población que en este momento pues están padeciendo prácticamente hambre, y por eso la renta básica pues es un importante nivelador y una herramienta muy importante para que en este momento el Estado responda por la vida y las necesidades básicas de todo el pueblo colombiano. Entonces, por eso nosotros pues vamos a persistir en ese empeño. Consideramos que es importante pues que para ello tengamos un lenguaje comunicativo, ampliemos nuestros espacios de comunicación, no solo a las redes sociales, sino pues a las redes comunitarias, y tratemos de llegar pues también a los trabajadores de la economía informal, que en este país son más del 50%, para que nos apoyen y para que sepan la importancia de impulsar en este momento la renta básica, que es uno de los elementos de la protección social y que en ningún momento entra en contradicción, digamos, con nuestras reivindicaciones de empleo, porque desde ese piso de protección es que podemos aspirar a mejorar nuestra calidad de vida y aspirar a tener empleos decentes. Entonces, estuvimos también en el comité de paro y desde ahí hemos firmado el pliego único de emergencia, donde uno de los puntos importantes es la renta básica, donde además estamos pidiendo 6 meses de esta asignación mensual, equivalente a un salario mínimo. Entonces, pues esperamos tener el apoyo de todos los trabajadores y vamos a trabajar mucho para impulsar esta iniciativa. Muy importante esa apreciación que haces, Diana, de cómo la renta básica de emergencia es un elemento clave de un sistema de protección social, y es un piso de protección social, efectivamente, no el mentiroso piso de protección social que el gobierno incluyó en el plan de desarrollo, que es una falsificación del concepto de piso de protección social que promueven OIT y que promueven Naciones Unidas. En cambio, lo de la renta básica de emergencia efectivamente sí es un piso de protección social. Saludamos a Ricardo Bonilla. Yo le quería preguntar a Ricardo Bonilla precisamente por esto. ¿Cuál es el impacto? Se nos viene, estamos en una crisis económica producto de la pandemia, del confinamiento, pero se nos viene una situación crítica, de crisis muy aguda en la recuperación. La recuperación va a ser muy lenta, va a ser muy dolorosa, y justamente una de las condiciones para que haya una recuperación más rápida y menos dolorosa es la renta básica de emergencia. ¿Cuál es el impacto que tiene la renta básica de emergencia hoy en la situación de los hogares y en las posibilidades de una recuperación económica mucho más rápida y menos dolorosa, Ricardo? ¿Y cuál es, desde el punto de vista de la financiación, las posibilidades de financiar una renta básica de emergencia? ¿Es posible una renta básica de emergencia y cómo se financiaría? Sí, es posible. Con los buenos días para todos los que participan en esta mesa. Saludos al senador Iván, a Diógenes, a Diana y a toda la escuela, de la escuela sindical. Bueno, partemos de una cosa. ¿Qué es lo que se hace permanentemente en Colombia?
independientemente de la pandemia. Permanentemente en Colombia ya llevamos 20 años de unos programas de transferencias monetarias condicionadas. Son Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor. Ahí hay presupuestado aproximadamente 4 billones de pesos. Eso es menos del 0.4% del PIB. Pero eso es lo que se hace, eso es lo que hay, permanente. Cuando aparece la pandemia, ¿qué es lo que dice el gobierno? Ya tenemos localizadas una cantidad de personas a las cuales necesitan un apoyo. Esa cantidad de personas en esos 3 programas son más o menos 10 millones de personas, menos casi la quinta parte de la población colombiana. Y lo que dice es el gobierno, vamos a darle el mismo auxilio con un aporte adicional y con eso resolvemos todo. Cuando sale con esas, aparece un segundo elemento. La pandemia deja al descubierto una segunda realidad. En Colombia hay 12 millones de personas que trabajan y no tienen contrato de trabajo. Que no tienen patrón, que son trabajadores por cuenta propia, que viven del día a día, que nadie responde por ellos. Esos trabajadores dejaron de trabajar. Y entonces es cuando el gobierno dice, esos que dejaron de trabajar, ¿dónde están? Y saca el decreto del ingreso solidario. Eso va dirigido a los que dejaron de trabajar. Entonces ya llegamos a un segundo programa. Tenemos uno que son transferencias condicionadas y aquí tenemos un segundo que es los que dejaron de trabajar y asume que eso debe llegar a 3 millones de personas que dejaron de trabajar. Bueno, eso es el punto que hay y le pone 160.000 pesos. Un poco más que lo que le envía a Familias en Acción. Es más o menos por el mismo rasero. Luego aparece un tercer fenómeno. Las cifras de abril de la encuesta de hogares nos dice que dejaron de trabajar 5,5 millones de personas. Pero de esas 5,5 millones de personas hay que dividirlas en 2 grupos. Por un lado, 1,5 millones que perdieron el empleo. Es decir, que forman parte de ese sector formal, donde funcionan los sindicatos, perdieron el empleo y que hicieron pasar automáticamente la tasa de desempleo del 11% al 19,5%, porque 1,5 millones entraban a engrosarlas. Y entonces hoy estamos hablando que el país tiene no 3 millones de desempleados, sino 4,5 millones de desempleados. Esa es la tasa de desempleo del 19,5%. Y entonces, ¿dónde están los otros que dejaron de trabajar? Esos otros que dejaron de trabajar eran trabajadores por cuenta propia que, como no están buscando trabajo, como viven del día a día, el DANE los mandó en inactividad. Y entonces hoy tenemos 19 millones de personas inactivas. Nunca había tenido el país una cifra tan alta en ese lado. Con una característica, esas personas inactivas no están incluidas en la tasa de desempleo. Simplemente dejaron de trabajar. Allá se fueron para su casa. Y a esas personas es a las que va el ingreso solidario. Pero a las que dejaron de trabajar, a las que perdieron el contrato de trabajo, el gobierno dice, vamos a apoyar a las empresas para que no se pierda tanto empleo. Y entonces aparece un programa de apoyo al empleo, que ese programa de apoyo al empleo es el que hoy recibe los mayores apoyos. Es decir, si uno ya contabiliza esto, resulta que el gobierno inventó unos apoyos que finalmente dan un desembolso mensual, si lo hiciera, de 3,2 billones de pesos al mes, de los cuales el 55% va dirigido a apoyar a las empresas en la nómina. El 470,000 va a apoyar a las personas que dejaron de trabajar en el ingreso solidario y 700,000 van a apoyar a quienes ya recibían transferencias condicionadas. Eso es lo que hay hoy.
¿Qué dice el gobierno? Que si pone 3.3 billones, lo da por 3 meses, daría 9 billones de pesos. Y si le extiende el ingreso solidario hasta diciembre, se podría llevar eso hasta unos 12 billones de pesos. Eso es más o menos lo que está pensando el gobierno. La propuesta de los 50 senadores, de los 50 congresistas, está planteada en términos de que si se aporta un salario mínimo, por 3 meses daría 23 billones de pesos. Es la diferencia entre los dos programas. 23 billones de pesos es poco más del 3% del PIB. Como la pandemia no sabemos cuándo va a parar, porque esto estaba planteado en términos de que iba a los meses de abril, mayo y junio ya se acaba, y todavía no hemos llegado al pico, es decir, que nos vamos hasta julio, y muy probablemente agosto, el gobierno dice, extendamos el solidario hasta diciembre, porque muy seguramente las personas que dejaron de trabajar no van a volver a trabajar en el resto del año, pero con unas ayudas insuficientes. Entonces, no sabemos cuánto va. Muy bien, la interrogante es entonces, ¿cuánto puede poner realmente el gobierno? El gobierno está poniendo poco cuando dice que está poniendo el 11% del PIB. Si eso se viniera a esos programas, de verdad podríamos estar haciendo algo. Pero si le quitamos a esos 60 billones, quiere decir que solo está poniendo el 5% del PIB y no necesariamente los está girando. Está diciendo que los está poniendo. No dice todavía cómo. Buena parte va a recursos de apoyo de los programas de salud y el apoyo solidario no está perfectamente cuantificado, pero además está demostrado con una investigación que hizo el Observatorio Fiscal de la Javeriana que no los está girando. Que una cosa es decir que los está dando y otra cosa que estén llegando a la gente. Según el Observatorio Fiscal, solo han girado 6 billones de pesos. Entonces, aquí hay dos temas. Uno, ¿cuánto debe ser? Y dos, ¿cuánto ha girado? Debería haber girado ya más de 10 billones, no ha girado sino 6. Debería ser posible pensar en un apoyo para toda la población que está en condiciones de aislamiento y que no puede trabajar. Eso incluye los de ingreso solidario, eso incluye los que reciben transferencias condicionadas y eso incluye todos los que perdieron empleo. Efectivamente, la cuantificación es 9 millones de hogares, aproximadamente 30 millones de personas. Si llegan a la propuesta original, de 23 billones, 46 billones. Obviamente ya estaríamos con complicaciones de cuánto es lo que puede hacerse ahí. 46 billones es menos del 5% del PIB. Otros países han dado más. Entonces aquí la discusión es hasta dónde el gobierno tiene la responsabilidad política de comprometerse a resolver una situación de pandemia que es temporal, no es permanente, que es temporal y que hay que cuidar hasta donde la pandemia nos lleve. Eso significa entonces cuantificar hasta dónde llegaríamos y que podría ser planteada en términos de complemento con la propuesta de que está hablando el senador Marulanda de que ya hay una discusión sobre vamos a extender estas ayudas, pero vamos a darle una gradualidad y una decisión de irla reduciendo paulatinamente de tal manera que vayamos avanzando hasta los meses de septiembre, octubre o diciembre probablemente que se tengan estas ayudas. Entonces ahí es donde estamos. ¿Cuánto necesitamos? 5 puntos del PIB, 6 puntos del PIB. 5 puntos del PIB son 55 billones de pesos. Ese es el punto sobre el cual tenemos que ponernos en la perspectiva y que si no existen, pueden existir. Y pueden existir a nombre de hacer traslados presupuestales, a nombre de que el FOME ya tiene asignado de entrada 27 billones de pesos. Es decir, ya la mitad de esos 55 están asignados y lo que hay que buscar son los nuevos recursos. Y que efectivamente el país va a necesitar una transformación importante en materia de obtención de ingresos y eso seguramente conducirá a una discusión de reforma tributaria.
reforma tributaria integral. Yo dejo por ahora ahí. No tienes el micrófono. Saludamos, gracias Ricardo, saludamos a las organizaciones sindicales que en este momento están conectadas con nosotros, la ASEP, la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios, Sintra Indumecol, Sintra Colombina, la UTUNP. Queremos agradecerles su contacto en este momento con nosotros. Le damos la palabra a Carlos Julio Díaz. Carlos Julio Díaz fue directivo sindical durante muchos años, presidente de la CUDA Antioquia, es socio de la Escuela Nacional Sindical y trabaja activamente con la escuela en labores de docencia e investigación. Una pregunta para Carlos Julio muy puntual en este tema. Los gobiernos locales, ¿qué papel podrían tener en la financiación de la emergencia, de la renta básica de emergencia? Los gobiernos locales, gobiernos como el de Medellín, como el de Bogotá, tienen posibilidades financieras también de ayudar a sus propias poblaciones y de juntar recursos con el gobierno nacional precisamente para financiar esta renta básica de emergencia. ¿Cuál es su opinión al respecto? Carlos Julio. Sí, muy buenos días. Gracias, Héctor. Precisamente las dos ciudades que tú comentas, Bogotá y Medellín, discutieron, digamos, durante el proceso de aprobación de los planes de desarrollo territoriales, el tema de la renta básica. En Medellín, que estuvimos muy activos a través de la Auditoría Ciudadana, el Plan de Desarrollo de Medellín, del cual hace parte la Escuela Nacional Sindical, tuvimos muchas reuniones con los concejales, informal y formalmente, con funcionarios del gobierno, y por lo menos el concepto lo acogieron y quedaron en los planes de desarrollo tanto de Bogotá como de Medellín. No en la dimensión como lo quisiéramos, pero sí creo que las entidades territoriales, tanto departamentos, por ejemplo en Antioquia hay programas como Antioquia Solidaria, y Medellín tiene muchos programas sociales que están también muy fragmentados como lo tiene el gobierno nacional. Entonces lo que habíamos señalado es que en esta propuesta de renta básica, por ejemplo, en Medellín hay unas 70.000 familias que reciben las transferencias de Familias en Acción, hay unos 45.000 adultos mayores que reciben las transferencias del programa Colombia Mayor, hay 15.000 jóvenes que reciben las transferencias de Jóvenes en Acción, y de igual manera ingreso solidario, devolución del IVA. Entonces la idea era que se tomara, digamos, a partir de esas transferencias a las familias y las personas que reciben desde la municipalidad, se les diera un complemento para que llegáramos, por ejemplo, a la cifra del umbral de pobreza, que más o menos es la propuesta que hoy se maneja en el Congreso Nacional. Entonces creo que desde los territorios, el presupuesto, digamos, local, como el caso de Medellín, tiene margen de maniobra, como lo tiene Bogotá, para hacer una articulación entre las transferencias monetarias de orden nacional, de orden departamental y de orden territorial local municipal, para, digamos, hacer una transferencia que más o menos esté por encima del umbral de pobreza. Yo creo que esa es un poco la filosofía. Para el caso de Medellín, incluso el cálculo que hicimos es totalmente viable. Doy un ejemplo. Medellín, por ejemplo, en el caso del presupuesto participativo, que hoy ya está bastante desnaturalizado, porque ya la participación es muy poca y está más al arbitrio digamos, del municipio de planeación. Es más o menos lo que hay en el presupuesto para los 4 años, es casi 1 billón de pesos. Entonces creo que si uno mira muchos programas que tiene Medellín de eventos masivos, como es el caso de la Feria de las Flores, esos eventos ya no se podrán hacer como se pensaban inicialmente. Entonces yo creo que hay que, igualmente como lo decía el doctor Bonilla, hacer traslados de muchos programas que hoy no son posibles o que van a disminuir porque la viabilidad de hacerlos en su masividad ya no es, o en el caso de Cali, por ejemplo, que la Copa América o los festivales. Entonces yo creo que esos son temas que implica una articulación, un diálogo entre la nación, los departamentos y los municipios para que todos pongamos. Yo creo que es posible y obviamente habrá algunos que no tendrán la misma maniobra, pero todos los municipios, el más pobre tiene algún programa social. Algunos dependen ya en su totalidad de las transferencias del Sistema General de Participación.
pero hay ciudades como Barranquilla, Medellín, Cali, Bucaramanga, que tienen mucho peso, digamos, el recaudo propio, y yo creo que ahí hay un margen de maniobra que se podría complementar con la transparencia nacional. Entonces yo creo que eso es un tema que exige diálogo, digamos, a nivel a los tres niveles del Estado, para que logremos, digamos, darle solución a este problema tan dramático que sufren los pobres del país que están sin ingresos en sus hogares. Dejaría allí. Muy bien, Carlos Julio, muchas gracias. Queremos retomar un poco la idea, cómo articular lo de los pliegos, los pliegos que han presentado la CUD y la CTC, y no sé si el Comando Nacional Unitario, quienes están involucrados en este pliego. ¿Cómo articular este pliego? ¿Cómo promover la movilización social desde los sindicatos? Y cómo se articula este pliego con la propuesta de la renta básica de emergencia que el senador nos ha expuesto aquí. Diógenes, ¿cómo logramos una mayor articulación y una mayor efectividad en la movilización para apoyar esta iniciativa también en el Congreso? Bueno, ese tema es el que estamos en estos momentos abordando en el Comité Nacional de Paro. Ya mencionábamos, también ya lo mencionó Diana, las centrales obreras estamos apropiados de la formulación de la renta básica. Hemos estado integrados con la bancada de oposición del Congreso y hemos integrado al pliego de emergencia. Por eso lo llamamos de emergencia, porque son como los temas nodales, como ya dije, el tema de la salud, el tema del no retorno a las clases presenciales de los niños, la matrícula cero de los estudiantes universitarios y el tema del salvamento de las empresas y del empleo con derechos. De la renta básica, inclusive si usted lo mira, forma parte de todos esos temas que se están planteando, y lo hemos asumido que tiene que formar parte de toda, primero, la integración de todos los actores. Ya de pronto el senador Marulanda nos explicará un poco más cómo hemos ido integrando todos los grupos. Ahora tenemos que integrar las acciones. Creo que debemos centralizar las acciones, no andar dispersos, sino debemos centralizar las acciones. Eso el Comité de Paro ya lo va a permitir muchísimo más, estando la consigna en el Comité Nacional de Paro, que mañana vamos a tener una reunión para discutir el plan de acción y ahí va a estar involucrado. En los plantones que nosotros hemos venido haciendo desde hace un mes, cada 8 días, en algunas plazoletas icónicas, en las gobernaciones, en las alcaldías, ese es un tema que ya forma parte del discurso que estamos haciendo. Tenemos un grave problema, indiscutiblemente, en este instante, tenemos un grave problema con la propagación acelerada del COVID-19 por la irresponsabilidad del gobierno, por no haber asumido el gobierno esta renta básica desde un comienzo, por tratar de decirle a la gente, por tratar de botarle ahora la responsabilidad a los alcaldes y a la gente, ¿cierto? Usted no puede decirle a la gente no salga, no sea bruto, no la embarre, no vaya a la calle, pero no le da cómo estarse en la casa. Entonces la gente tiene que salir, ¿cierto? Eso, en esa situación que estamos, obviamente el tema de generar grandes movilizaciones pues tiene su dificultad, pero sí hemos venido adelantando y tenemos que perfeccionar. Dos cosas tenemos que perfeccionarle: el tema mediático, que es con el que hemos venido trabajando, el tema de las redes, el tema de los mensajes comprensibles para la gente, ¿sí? Que la gente entienda que es cierto lo que se está planteando y cómo se está planteando, y no que son unos locos allá que le quieren sacar un poco de plata al gobierno. Tenemos que ganarnos la mente y la comprensión de la gente. Y la mente nos la vamos a ganar con una comprensión de la gente en el debate. Cada trabajador de este país, cada sindicato de este país, cada compañero debe contribuir eficientemente a explicarle a la gente que en medio de todo, la renta básica también forma parte de la defensa de la vida, ¿cierto? Porque usted no se va a arriesgar la vida, usted no se va a arriesgarse al contagio, ¿sí? Si usted tiene garantizado de cómo estar en la casa y cómo tener resuelto sus asuntos
básicas. Y el otro es que en la medida que esta situación grave sanitaria, el tema del contagio lo permita, podemos ir avanzando en la CUT, lo llamamos paso a paso, ir avanzando en algunos ejercicios de expresión pública, de movilización pública, que son los plantones y que son los mítines. Pero lo fundamental, diría yo, es cómo logramos cohesionar todos los esfuerzos, cómo logramos para hacer que mediáticamente le lleguemos a la mente de los colombianos para que ellos nos acompañen en eso. Hay muchos papeles, hay muchos roles, obviamente nuestros compañeros congresistas en el debate político, el lobby que vienen haciendo con todo el resto de fuerzas que es supremamente positivos, y nosotros y las organizaciones sociales en general y las mismas fuerzas políticas tenemos que hacer un gran esfuerzo para que haya una cabal comprensión, ¿sí? Porque es que es muy difícil que este gobierno comprenda. No sé si alguno de los compañeros aquí del panel mencionaban, este gobierno no quiere mirar la realidad. A este gobierno le parece una cosa extraordinaria decir que le está dando 160,000 pesos mensuales al que se quedó desempleado. Eso es absolutamente ridículo. Ni Trump ni Boris Johnson, pues con su política tan desastrosa, han renunciado a darle buenos aportes a la población para garantizar su bienestar. Esos 2.500 libras por trabajador de Boris Johnson para las empresas, que son como 11 millones de pesos al mes por trabajador, pues eso es una suma muy representativa. Pero hablemos de los $200 de Perú, que son más o menos equivalentes hoy al salario mínimo colombiano. Pero entonces la estrategia es llegarle a la población. En eso nosotros, vuelvo y repito, nosotros estamos comprometidos totalmente, estamos abiertos a integrarnos, estamos participando en todas las reuniones. Es decir, el movimiento sindical en eso está comprometido en todas las tareas que tengamos que diseñar para que esto tenga un nivel de éxito, pero tenga un nivel fundamentalmente de respaldo popular. La misma pregunta para Diana. Diana, ¿qué estrategia están desarrollando en las centrales para tener una mayor articulación y garantizar por esa vía una mayor incidencia por parte de la movilización de los sindicatos? Gracias. Sí, pues nos espera cuando se acabe la pandemia una gran y fuerte movilización. Pero por ahora nuestra estrategia, como ya lo decía, es buscar una comunicación efectiva, por una parte, y por la otra, seguir trabajando y construyendo una amplia unidad y una convergencia de los sectores sociales para que, digamos, construyamos unas verdaderas redes, construyamos un tejido social que cuando llegue ya la hora de salir a la calle podamos tener un gran impacto y tener unas movilizaciones mayores a las que tuvimos en el mes de noviembre del año pasado. Pero para eso pues tenemos que hacerle caer en cuenta a todos los colombianos que cuando uno habla de renta básica lo hace en clave de derecho, o sea, no es asistencialismo, no es una limosna, sino que es parte de la redistribución de los recursos del Estado y que todos hemos contribuido a construir esa riqueza social, porque no puede ser que quienes se encuentran en situación de pobreza sea quienes sufran y paguen los impactos negativos de esta crisis económica. Entonces, en la medida en que nosotros le expresemos y le hagamos entender a todos que la salida no es la precarización y la flexibilidad laboral, que es a lo que nos quieren llevar, sino que por el contrario es mejorar los ingresos de la población para que se estimule la demanda económica y para que eso permita un círculo virtuoso y no un círculo vicioso como el que hay ahora, donde disminuye la demanda, disminuye la oferta y se destruyen empleos. Entonces, volviendo, creo que tenemos que ser muy efectivos en comunicar todos estos mensajes y seguir trabajando en unirnos con todos los sectores sociales, preparándonos para cuando tengamos que salir a la calle y también para todas las situaciones políticas que se avecinan,
donde tenemos que tener alternativas de justicia y equidad social y un modelo de desarrollo mejor al que tenemos ahora, porque pues todo esto tiene que servirnos para reflexionar y para pensar que como estaba la anterior normalidad, pues no era lo mejor, sino que ya había inequidad, ya había desigualdad social, y esto tiene que servir para que salgamos luego a pedir una mayor redistribución, como decíamos, protección social para todos y igualdad social. Entonces eso, gracias. Muy bien, Diana, muchas gracias. Doctor Iván, entonces, en estos días y sobre todo cuando se reinicien las labores del Congreso a partir del 20 de julio, ¿están suspendidas en este momento? Sí, hasta el 20 de julio. Hasta el 20 de julio. Pero la comisión se va a reunir informalmente, sí. Se va a reunir informalmente. ¿Cuáles son como las iniciativas, los desarrollos que ustedes esperan en los próximos días, en los próximos meses, para tratar de darle mayor solidez a esta propuesta? Sí, Héctor, permítame comentar que me han parecido extraordinarias todas las intervenciones que hemos escuchado, esclarecedoras, Diana, Diógenes, Ricardo, Carlos Julio y tus propias intervenciones, todos en una complementariedad, en una claridad extraordinaria. Y yo agradezco y me siento muy honrado de estar en esta conversación. Hay un punto central que han tocado los colegas, la colega Diana y todos los demás, que quiero subrayar. Nosotros, como generación de colombianos, los que estamos vivos hoy y tenemos responsabilidades de liderazgo y responsabilidades sociales, tenemos en nuestras manos la tarea de llevar sobre nuestros hombros el peor momento de la historia del pueblo colombiano, el peor en la historia. Y la historia nos está mirando desde el futuro, desde el porvenir, para ver de qué manera nosotros vamos a sobrellevar esta situación y qué país vamos a entregarle a las generaciones futuras después de esta tragedia. Eso es lo que está en juego. Es, además, entonces, un reto y un desafío y una apelación que nos hace la historia a todos. Y por eso el llamado a la unidad es hoy más válido que nunca. Siempre es válido, pero esta vez es más válido que nunca. ¿De qué unidad estamos hablando? De la unidad en la conversación, en el diálogo, en la construcción, oírnos, tenernos en cuenta, distribuirnos las tareas, distribuirnos las reflexiones y entre todos ver cómo sacamos este país de una situación muy trágica. Estamos en una recesión económica brutal. El profesor Luis Jorge Garay ha estado muy cerca nuestro y el profesor Luis Enrique Spitia. Y ayer hablaba con el profesor Garay y me decía que haciendo un seguimiento de las cifras de pobreza es conmovedora la situación. Estamos ya desbordando el 50% de población en condiciones de pobreza, cuando antes de la pandemia estábamos en un 23% y vamos hacia un 60% a una velocidad impresionante. Es decir, el desafío que tenemos es tremendo. La economía, nosotros teníamos antes de la pandemia un 98,5% de las empresas colombianas en la formalidad eran pequeñas, microempresas, micronegocios, pequeñas empresas y medianas empresas. Ahí estaba más del 80% de los empleos formales. Esa estructura es muy frágil, no aguanta 3 meses encerrada, sin producir, con gastos fijos de nómina, de arriendos, de servicios públicos, de deudas, sin producir, sin vender. Por supuesto, se nos está desvencijando esa estructura. Si uno revisa las cifras que nos daba ahora Ricardo, encuentra lo siguiente, y que Diana también mencionaba, encuentra lo siguiente. Las estadísticas de abril del DANE nos hablan de un 19,7% de desempleo abierto, pero si le sumamos esos empleos que se salieron del mercado laboral porque eran trabajos por cuenta propia, profesionales
independientes, o simplemente personas que no encuentran un horizonte de posibilidades de empleo y se retiraron del mercado del trabajo. Eso nos da un desempleo de cerca del 34%. Eso es una barbaridad. Sí. Estamos en una crisis profunda, Héctor, profunda, y tenemos que entenderlo como colombianos, como padres de familia, como responsables de este momento de la historia, repito. Ahora bien, un punto central que tiene que ver con lo que mencionaba Diógenes muy bien, muy claramente, y es lo siguiente. Este Estado nos pertenece a todos. El Estado colombiano, y Diana también lo traía, este Estado nos pertenece a todos por igual. Lo hemos construido a lo largo de 200 años, a lo largo de 10 generaciones de colombianas y colombianos trabajando, luchando, haciendo guerras civiles, revoluciones, constituciones, haciendo elecciones, en el debate social, en el debate ideológico. Hemos construido este país y este Estado. El Estado no es del presidente de la República, ni del ministro de Hacienda, ni de los senadores, es del pueblo. Y está constituido así en la Constitución Nacional. En la soberanía reside en el pueblo. El Estado trabaja para el pueblo, es del pueblo. Nosotros somos empleados del pueblo. El presidente, los senadores y de ahí para abajo todos somos pagados por el pueblo, para servirle al pueblo. Entonces, aquí no se está pidiendo favores, ni se está pidiendo limosnas, sino simplemente se le está diciendo al Estado, cumpla con su deber. ¿Y cuál es su deber? Pues el único músculo financiero que puede enfrentarse a una situación de congelamiento de la economía, de la producción, del mercado, de la demanda, de la oferta, que es lo que hemos tenido, pues es el músculo financiero del Estado. Para eso fue hecho, para proteger la vida y proteger la vida digna y la dignidad de los colombianos. Entonces, por un lado, por supuesto, proteger la supervivencia de las empresas y de la economía, que no entreguemos después de la pandemia una economía muerta porque entonces la recuperación del país va a ser muy larga a lo largo de decenios. Vamos a tener que esforzarnos para nosotros volver a levantar la cabeza como nación, si es que en este momento crítico no le inyectamos recursos a la economía y no mantenemos viva la economía. La directora mundial del Fondo Monetario Internacional decía en un reportaje este fin de semana en Europa, decía, esto que les voy a decir, decía la señora Cristalina, esto que les voy a decir no se lo han oído ustedes decir nunca al Fondo Monetario Internacional y posiblemente no se lo vuelvan a oír. Gasten, no dejen morir a la población de hambre y no dejen morir la economía. Ese es un mensaje profundo. Y ese es el mensaje que estamos dando desde las organizaciones sociales y desde el Senado de la República, este grupo de 54 senadores de 9 partidos políticos, diciendo, señor gobierno, usted tiene con qué gastar, usted tiene con qué mantener viva a nuestra gente, que no sufra hambre. Nosotros no merecemos necesidad de millones de familias colombianas pasando hambre. Eso es una afrenta, eso es una indignidad. No lo podemos admitir. Pero además no podemos admitir que se muera la economía. El gobierno trabaja con unos parámetros distintos porque no está conectado con esa realidad social. Ahora, es importante hacer ese parangón que hacía Diógenes. Se trata de salvar vidas, bien sea porque están amenazadas por el virus y entonces hay que guardarlas en la casa, pero en la casa encerradas, sin ingresos y sin ahorros y sin trabajar, porque no pueden, confinadas, pues salvar vidas quiere decir garantizar la alimentación a la gente. Si usted lleva a un individuo a la cárcel en la condición más deplorable que puede tener un ser humano, pues allá le llevan en la celda desayuno, almuerzo y comida. Pues es la misma reflexión que hay que hacer sobre la población colombiana, que se tiene que encerrar en sus casas, porque afuera tiene una amenaza contra la vida, que es un virus que mata en el mundo entero, está matando a la gente, a seres humanos como los nuestros, como nosotros. Si usted la confina, usted le tiene que decir cómo es que va a poder sobrevivir dignamente
en condiciones de indefensión y de improductividad y de confinamiento. Esa es la ecuación, así es la reflexión de sencilla. Y la cosa es muy sencilla, ya Ricardo lo decía. La cosa es muy sencilla. Miren, este programa de la renta básica, el programa de la renta básica de emergencia, vale 1.8% del Producto Interno Bruto, entre 1.8 y el 2% del Producto Interno Bruto, porque ya bien lo decía Ricardo, son 24 billones, pero a eso se le rebaja lo que ya se está invirtiendo en asistencialismo, que son 4 billones. O sea, queda un neto de 20 billones. Digamos 2% del Producto Interno Bruto. 2% del Producto Interno Bruto, eso es muy poco comparado con lo que el mundo entero le está invirtiendo a los seres humanos en todo el mundo para que no se mueran de hambre y para que no se mueran las economías. Las cifras son elocuentes en el Brasil, en Perú, ya las mencionaba Diógenes, el Perú está por encima del 12% del Producto Interno Bruto en intervención en la pandemia. Alemania está por encima del 30%, Italia está por encima del 30%, Inglaterra está por encima del 20%, Estados Unidos está por encima del 20%, nosotros estamos en el 2.9%. Eso es lo que el gobierno ha invertido en la pandemia y no ha hecho los desembolsos. Hay un montón de platas congeladas en los bancos de las que se están lucrando los bancos. Entonces estamos hablando de un 2% del Producto Interno Bruto, 20 billones de pesos. Miren, la cosa es muy sencilla. Si miramos la reforma tributaria que hizo el gobierno en diciembre, a la que me opuse a fondo, por injusta, por inequitativa, por regresiva, por indecente, si se quiere. En esa reforma tributaria le entregaron en beneficios tributarios a los sectores de más altos ingresos 9.4 billones de pesos declarados en la propia ponencia del gobierno. 9.4 billones. Nosotros pensamos que son más de 10, pero atengámonos a la cifra de la ponencia del Ministerio de Hacienda. 9.4 billones de pesos le entregaron de beneficios tributarios a los sectores más pudientes de la sociedad colombiana, corporaciones, personas naturales y personas jurídicas. 9.4 billones. Eso es la mitad de este programa. Si hay para regalarle a los más ricos, ¿cómo no va a haber para responder por la dignidad del pueblo colombiano? Eso no tiene ninguna defensa. Ahora, hace 15 días, el gobierno nacional salió a los mercados internacionales con una emisión de bonos de deuda pública colombiana, de deuda soberana, por 2.500 millones de dólares. Esos bonos los colocó el gobierno en 2 días, a unas tasas de interés las más bajas de la historia y largos plazos. 2.500 millones de dólares. ¿Saben cuánto es eso? Eso es la mitad de este programa. Y usted tiene que preguntarse, ¿por qué no coloca esa emisión o el fruto de esa emisión, lo mete en este programa? ¿Por qué? Miremos otro aspecto del tema. En el presupuesto nacional, para la atención de la deuda pública este año, hay un rubro, es el rubro más grande del gasto público en el presupuesto general de la Nación. Son 54 billones. Sí. Es el doble de lo que vale este programa. De acuerdo. El gobierno colombiano podría decir, tomo la mitad de ese presupuesto que tengo allí para atender la deuda que se me vence este año, intereses y capital, la mitad, y lo meto a este programa ya. Ahí tiene la liquidez para atender porque esto es de inmediato, la gente no aguanta más hambre. Puede sacar la mitad de ese presupuesto, de ese rubro, y entregarlo ya en los programas, en el programa de renta básica de emergencia a los hogares, a 9 millones de hogares, más de 30 millones de colombianos. Un salario mínimo mensual durante 3 meses. Ahora, no le estamos diciendo que no pague la deuda, no. Tampoco le estamos diciendo que la reestructure. Lo que le estamos diciendo es refinánciela. Así como pudo colocar 2.500 millones de dólares en el mercado internacional en 2 días en bonos de deuda pública, pues de la misma manera puede refinanciar la mitad de esa deuda, que son más o menos 5.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares los puede refinanciar en la banca multilateral. Los puede refinanciar a más largo plazo. Y de esa manera le da liquidez a este programa y honra sus obligaciones con la banca internacional. Pero es que además hay otro expediente inmediato,
que está contemplado en la Constitución, artículo 373 de la Constitución Nacional. El Banco de la República puede hacer desembolsos de emisión en créditos al gobierno, en créditos de emisión al gobierno, en casos de extrema emergencia. No ha habido una emergencia más extrema que esta en la historia de Colombia. Pues puede completar, si es que los recursos de los que hemos hablado, si además, como decía Ricardo ahora, se puede disminuir el gasto, se pueden pasar para otros años otros gastos que no son inútiles. Hoy no, el país no necesita hoy que invirtamos en puentes, en carreteras, no, en hambre. Nosotros no nos podemos permitir que el pueblo colombiano sufra hambre. Entonces, puede, después de todo eso, si le queda faltando plata, pues vaya al Banco de la República y que le preste para darle liquidez al mercado, para darle liquidez a la economía, pero sobre todo para darle con qué comer al pueblo colombiano, que no es un regalo. Esa es la plata del pueblo colombiano, ahora lo decía Diana, esa es la plata de los colombianos y las colombianas, la que hemos puesto allá en impuestos. Y esas instituciones son de nosotros y son precisamente para atender la protección del pueblo colombiano, de la vida y de la vida digna. Eso me parece que es muy importante tenerlo muy claro. Ahora, lo que sigue, Héctor, lo que sigue es esta unidad de la que estamos hablando. Seguir construyendo juntos los caminos, reforzándonos unos con otros en la argumentación y unificando además esta explicación para que el pueblo colombiano cada vez entienda mejor la situación, para que la entienda y pueda ser proactivo y pueda hacer presencia en este debate. A este gobierno hay que sacarlo de allá, de ese estado digamos, de aislamiento de la realidad en el que se encuentra. Es un estado autista, en manos de unos jóvenes que no conocen el país, que no saben lo que es el hambre, que no saben cómo vive la gente en los barrios, en el campo, en las veredas, que no saben cómo viven los trabajadores de los que hablaba Ricardo ahora, en esa lucha del día a día, del rebusque, sin contrato de trabajo, sin ingresos fijos, sin prestaciones sociales, trabajando enfermos, trabajando al sol y al agua todo el día para poder llevar el sustento a la casa. Ellos no saben de eso. Ellos han vivido siempre en una cúpula que les impide ver esa realidad. Pues hay que sacudirlos. Y un mensaje en el mediano plazo a los colombianos y a las colombianas. Esto nos pasa porque muchas colombianas y muchos colombianos venden el voto, o porque no van a votar, o porque le dan la espalda a sus deberes como ciudadanos y ciudadanas. Esto estamos pagando las consecuencias de pésimas elecciones. Le estamos entregando lo más importante que tenemos los colombianos, la sociedad colombiana, que es el Estado, que es nuestro, a unas personas que no saben qué es el Estado, ni quiénes somos nosotros, ni les importa. De eso se trata, de mantener entonces este ritmo, mantener este diálogo, mantener esta unidad y estar presionando a las instancias de poder, por lo pronto, a la Comisión Tercera del Senado. Hay que presionarla para decirle, señores, ustedes tienen que llegar a un consenso. Tienen que llegar a un consenso, porque es la manera como nosotros podemos empezar a darle trámite a esta ley de tal suerte que el gobierno vea que es un hecho cumplido y que no puede renunciarse, no puede renunciar a cumplir con su deber. Ese acto del Congreso está amparado por la Constitución. Nosotros estamos, de acuerdo con el artículo 215, que trata sobre el tema de emergencia económica, social y ambiental, estamos ejerciendo nuestra tarea de examinar los decretos leyes que expide el gobierno en condiciones de emergencia, con el poder de modificarlos, de ampliarlos y de derogarlos en caso de que el Congreso lo considere necesario para mejorar la presencia del Estado en la solución de la situación que causó la emergencia económica y social. O sea, tenemos todas las atribuciones. Podemos actuar en materia tributaria, en materia fiscal, en materia financiera. Podemos actuar en áreas en las que normalmente el Congreso no tiene la iniciativa. Ahora la tenemos. Tenemos todos los poderes para hacer esa ley. Y eso tiene que quedar muy claro. Y eso lo tenemos que decir a todos los colombianos. Y el gobierno no lo sabían.
en esta discusión sostenían la tesis de que nosotros no teníamos la iniciativa y estaban entonces en la nube de que es que estamos bajo una dictadura y que el Congreso desapareció. No, señor, la Constitución es muy clara. Yo fui constituyente. Nosotros estuvimos muy atentos a que no perdiéramos los pesos y contrapesos de un Estado social de derecho. Si se le entregan al gobierno las posibilidades de hacer decretos leyes o leyes por decreto, el Congreso entonces conserva, o mejor dicho, adquiere el poder de modificar esos decretos leyes en cualquiera de las áreas en los que esos decretos leyes se expresen. Eso es lo que quisiera contestarte, Héctor, a tu pregunta. Muchas gracias. Muy bien, senador. Muchas gracias por esas explicaciones que son bastante claras. Hay recursos, hay de dónde. Lo que no hay es voluntad por parte del gobierno. Le quisiera preguntar a Ricardo qué habría que hacer desde el estatuto tributario, desde la reforma tributaria que necesita este país. Nosotros tenemos un estatuto tributario que es para un estado mínimo. No tenemos un estatuto tributario para un estado social. ¿Cuál es su opinión desde esta perspectiva? Espera, antes de llegar a la tributaria, si supongamos que en el extremo las ayudas se cuantifiquen en 55 billones de pesos hasta diciembre. Repito, es una situación de emergencia, es una situación temporal. ¿Hay posibilidad de financiar esos 55 billones? Sí, hay tres alternativas antes de la reforma tributaria. La primera, ya los programas de transferencias condicionadas existen, están aprobados y ahí hay más de 4 billones de pesos. Es decir, descuéntalos y ya tienes que buscar de 50 billones. La segunda, y esto es un trabajo de filigrana que los congresistas deben hacer en términos de esculcar el presupuesto. Hay muchos programas que están presupuestados para el 2020 que no se van a poder ejecutar por sustracción de materia. Muchísimos. Esos programas, al identificarlos, lo que simplemente hay que decir es: esos recursos hay que trasladarlos a atender la pandemia. Me refiero que muchos programas que no se pueden hacer, festivales, concursos, cantidades de cosas a las cuales el Congreso le dedica mucho esfuerzo, el Festival del Bunde, el del Carriel, todas esas vainas, todo lo que le dedican plata para eso no se puede hacer este año. No se puede ejecutar. Hay que traerlo, pero además hay muchas obras que no van a poder ejecutar. Hay muchos contratos que tampoco van a poder ejecutar. Entonces se trata de ubicarlos. El presupuesto tiene más de 200 millones. Que no se puede ejecutar 5, 10, 15 millones. Bueno, eso es lo que hay que identificar. Entonces es una segunda fuente que está ahí. La tercera fuente obligatoriamente es crédito. Obligatoriamente es crédito, ¿qué quiere decir? Que cuando uno no tiene los recursos ahora, tiene los recursos del futuro. Y el crédito es una alternativa porque la vamos a pagar en el futuro. De hecho, todos los gobiernos en el mundo han recurrido en esta pandemia al crédito. Obviamente, ¿quién da el crédito? ¿Quién otorga los créditos? Hay entidades que están otorgando los créditos, pero el mismo Fondo Monetario Internacional está otorgando créditos de emergencia, el BID, el Banco Mundial, etcétera. Todos están dando crédito. Entonces, esa es la tercera situación. Usted puede refinanciar el servicio de la deuda de este año, aplazarlo, para utilizar esos recursos y, como ya se ha venido utilizando, hacer créditos. Bueno, el crédito tiene una característica, tiene un nombre. Crédito público es un impuesto que no se ha recaudado. Eso significa que los países se endeudan hoy para pagar hacia adelante con los impuestos que se van a recaudar hacia adelante. Ahí es a donde vamos a la reforma tributaria. Efectivamente, el cuarto mecanismo es: ¿y con qué vamos a pagar toda esta cosa? Con una reforma tributaria que no va a generar recursos para este año. Va a regenerar recursos para los años siguientes. Y en donde efectivamente hay que hacer la reforma estructural que no se ha hecho. El mensaje a los congresistas y el mensaje a los colombianos es: en los últimos 30 años en Colombia se han hecho
15 reformas tributarias. En todas se ha dicho lo mismo, que esa es la estructural, que esa es la de verdad, que esa es la progresiva, que esa es la que va a resolver los problemas. Ninguna lo ha hecho. Probablemente la que más se ha acercado puede haber sido la reforma del 2015, la que se hizo, tuvo vigencia a partir del 2016. Y la que menos, la actual reforma, la ley de financiamiento y la ley de crecimiento. Ha sido la más regresiva en términos de entregarle recursos a quien los necesita. Entonces, ¿para dónde viene la reforma? La reforma evidentemente va al impuesto de renta. Va ahí. No es al IVA, es al impuesto de renta. El IVA puede tener algunos ajustes, pero el centro de la reforma es el impuesto de renta. Y al patrimonio, el impuesto de renta, Ricardo. y sobre todo el impuesto de renta corporativo, que quiere decir recomponer las cargas entre el impuesto de renta que pagan las personas naturales, que sí es progresivo, y el impuesto de renta corporativo que tiene tasa fija, es decir, tiene tarifa plana. Entonces usted no tiene progresividad ahí. La discusión más grande que han hecho en Colombia es que por qué el impuesto de renta corporativo es plano y es alto. Bueno, bájelo. Se puede bajar, sí, pero para bajarlo tiene un requisito. Elimine todas las exenciones y todos los beneficios, de los cuales una gran cantidad tienen nombre propio. Nombre propio no quiere decir que diga el fulano, es por NN, fulano de tal. No, nombre propio es porque cuando uno mira el estatuto, está dirigido en la práctica a una empresa o a un grupo de empresas que son 10 o son 15 o a una holding. Está dirigido a eso. O a un sector en particular como el hotelero, pero en donde uno mira quiénes son los que hacen el sector hotelero, resulta que son 10 cadenas de empresarios. Entonces, eso tiene nombre propio. Es así. Muy bien. ¿Qué se dijo en el informe de la Comisión Tributaria del año 2015 con respecto a este tema? Que el diagnóstico era muy claro. El estatuto tributario está tan huequeado, es un queso Gruyère, que si uno se pone a trabajar a tratar de resolver cada hueco, nunca termina. Es impracticable. Y mientras esto está tapando un hueco, allá está haciendo lobby otro para abrir otro hueco. Entonces, usted tapa un hueco y le abren dos allá. Entonces, por ahí no es. La propuesta de la Comisión Tributaria en el 2015 fue: deróguese el actual impuesto de renta corporativo y sustitúyase con una base gravable distinta en las utilidades, de tal manera que usted arranque de cero, sin exenciones, sin beneficios, y pueda construir una renta progresiva. En la renta corporativa puede seguir siendo plana, pero el énfasis está en que usted diga qué es lo que entra en la base gravable corporativa para que traslade los recursos hacia la renta de las personas naturales. Dos cosas claras. La primera, las empresas están llenas de activos improductivos. La primera condición y requisito es: depure esos activos improductivos, concéntrese en los activos que están destinados al objeto social y solamente incorporen la contabilidad de lo que está destinado al objeto social. Y segundo, las empresas depuran lo que tiene que ver con las personas naturales, ejecutivos, accionistas, etcétera, y le traslada a las personas naturales eso, de tal manera que las personas naturales comiencen a declarar lo que efectivamente tienen como ingresos y no que los metan allá en los gastos de las empresas. Buena parte del impuesto de renta que no pagan las personas naturales es porque está incluido como gastos en las empresas, para bajar la base gravable en las empresas. Entonces, ni paga como persona natural, ni paga como persona jurídica. Nada sacan con decir las empresas jurídicas, las personas jurídicas que tienen tarifas muy altas, cuando su tarifa efectiva es 10 veces menor. Es decir, tienen una tarifa nominal del 35%, pero están pagando el 4%. Esa es la tarifa efectiva.
Entonces, lo que hay es que romper ese hueco. Esa es la verdadera reforma tributaria. Y en el corto plazo, los congresistas pueden ir a plantear una modificación del actual impuesto de la riqueza, que es de 5.000 millones, y bajarlo a 1.000 millones temporalmente, puede ser por 2 o por 3 años, para que sobre esos 1.000 millones usted constituya una base que permita obtener un ingreso adicional. Es decir, quien debe pagar los costos de la pandemia es quien tiene plata para pagar. La plata hay que entregársela a la población que no tiene recursos, y el ejercicio redistributivo es usted cobra el impuesto de renta progresivo a las personas naturales y un impuesto al patrimonio, a la riqueza. Bájelo de 5.000 a 1.000 millones por 2 o por 3 años, y eso le va a dar, ese solo impuesto le va a dar entre 5 y 10 billones de pesos. Entonces, son los mecanismos que tiene. Hay alternativas. Congresistas, doctor Iván Marulanda, senador, usted es la voz en el Congreso. Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Queremos saludar a Sofía Espinosa, presidente de la UNED, a sus afiliados. Queremos saludar también a Petra Mecol. Hacer claridad que esta conversación que estamos teniendo hace parte de una iniciativa que está promoviendo la escuela con la revista Sur y con académicos, una mesa de renta básica y que venimos trabajando desde hace tiempo en esta iniciativa, y vamos a continuar trabajando en ella y en los temas, por supuesto, del empleo, que es necesario. Faltan 20 para la 1. Yo creo que va siendo hora de cerrar esta conversación. Ha sido muy ilustrativa. La van a encontrar colgada en nuestras páginas, en las páginas de la escuela. Hemos grabado todas estas intervenciones que han sido muy esclarecedoras, y queremos pues agradecerles al doctor Iván, al doctor Ricardo, a la compañera Diana, al compañero Orjuela, presidente de la CUD, y por supuesto a Carlos Julio, nuestro compañero de la escuela, por sus intervenciones, por su claridad. Los invitamos a que nos sigan en nuestra página web y en la agencia de prensa, donde estos temas los estamos publicando y dándole publicidad y ampliándolos con las intervenciones de otras opiniones y de otros especialistas. Diana, ¿estás pidiendo la palabra? ¿No? Bueno, yo no sé si alguien de ustedes que querría agregar una. Doctor Iván, bien pueda, por favor, agregue sus últimos comentarios. Sí, es que es muy importante la explicación que nos ha dado Ricardo ahora a todos. Quería agregar una sola cosa, Ricardo, y es la siguiente. Si nosotros entregamos la economía muerta al otro lado de la pandemia, la recuperación económica va a ser muy demorada, luego los ingresos de la nación van a ser muy bajitos y no va a poder atender ninguna deuda. Pero si ahora tenemos una deuda para que no se nos muera la economía y mantener liquidez en la economía a través de la renta básica para que la gente tenga con qué comprar y el mercado le dé vida al sector productivo y le dé vida a las empresas y le dé vida al trabajo y le dé vida a la economía, la recuperación va a ser más acelerada, y en la medida en que sea más acelerada, los recaudos de impuestos van a ser más elevados y luego la deuda se va a poder pagar más fácilmente. La relación deuda-Producto Interno Bruto depende de la manera como se recupere la economía. Si el producto crece, la relación va a ser una relación baja, relación Producto Interno Bruto versus deuda. Pero si la economía no reacciona, pues naturalmente la deuda va a ser una deuda que pesa mucho sobre el pequeño Producto Interno Bruto. Y un agregado, ahora que decías de las deudas, todos los países están endeudando. ¿Saben cuánto vale hoy el endeudamiento del Japón? 200% del Producto Interno Bruto. Nosotros estamos en el 50%.
El endeudamiento de Alemania está por encima del 130%, el de Estados Unidos está por encima del 120%. Hoy el mundo entero está pensando en que no se puede morir la gente de hambre y no se pueden morir las economías, menos el gobierno colombiano. Pero nosotros los vamos a acercar y vamos a cambiar esa situación. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias. Ricardo. Gracias, Ricardo. Sí, déjame antes de que se vayan. También una precisión que acabo de caer en cuenta que no la hice en ninguna de las dos intervenciones. Es más eficiente el apoyo del gobierno hacia los hogares directamente que intermediado por las empresas. Es decir, la pregunta que tiene es, ¿vale la pena que le dé un subsidio a los salarios directamente a la empresa o que se lo entregue a los hogares? Es mejor que se le entregue directamente a los hogares. ¿Por qué? Porque los hogares son los que están haciendo la demanda. Lo que es más importante para la recuperación económica que la demanda no se caiga. Obviamente la demanda se está cayendo, pero si nosotros logramos garantizar una demanda mínima, es más factible que las empresas tengan a quien venderle. Y no que las empresas reciban apoyo para que produzcan una cosa que no van a poder vender. Lo que se necesita es entregárselo a los potenciales compradores. Esa es la precisión. De acuerdo, Ricardo. El componente principal del Producto Interno Bruto desde la demanda es el consumo de los hogares. El consumo de los hogares representa casi el 70% del Producto Interno Bruto. Si los hogares se quedan sin ingresos, la recuperación va a ser mucho más larga y dolorosa. Si al contrario los hogares reciben ingresos como lo están proponiendo los senadores a través de la renta básica de emergencia, va a haber un apalancamiento clave en la economía porque los hogares van a poder demandar y desde esa perspectiva acelerar la recuperación económica. Queremos entonces agradecerles a todos ustedes, a Diana, a Diógenes, a Ricardo, al senador Iván, a Carlos Julio y a todas las personas y organizaciones que estuvieron conectadas con nosotros. Insisto, en nuestras redes sociales de la Escuela Nacional Sindical van a encontrar toda esta información. Muchas gracias.